sobre las cirugías aparentemente estéticas a las que se habría sometido la presidenta, a las que se sometió la presidenta Dina Boluarte el 28 de junio del 2023. Vamos a entrar en entrevista Zoom con César Nakazaki, abogado penalista, para conocer desde el punto de vista de un penalista las implicancias de esta cirugía y sobre si esto confirmaría que Dina Boluarte debía haber encargado el cargo ante la incapacidad de ejercer la presidencia de la República. Estuvo internada 2 noches y 1 mañana, no como dijo, una sola noche por comodidad. Buenos días y bienvenido. Gracias por estar con nosotros en Canal N. Buenos días, Melissa. Gracias por la invitación. ¿Cuál es su análisis entonces tras el conocimiento, la revelación, en este caso, de esta declaración de la mandataria y de los documentos que han sido recabados también por la Fiscalía sobre la intervención quirúrgica a la que se sometió la presidenta Dina Boluarte? Creo que la decisión que está pronto a emitir el juez supremo, el doctor Checklin, es decisiva porque si levanta el secreto médico y por tanto hay un acceso completo a la historia clínica, es decir, al acto médico al cual fue sometido la presidenta, por ejemplo, se podrá responder a la pregunta: ¿fue anestesia local, como dice la presidenta, o fue anestesia general? Y si fue anestesia general, la segunda pregunta que tiene que responder la Fiscalía es si esa aplicación de anestesia general y el posoperatorio hizo que ella no pueda ejercer el cargo de presidenta, que es el tema nuclear en este caso. Están también, entiendo, recabados los testimonios de los involucrados que han confirmado y en algunos casos han logrado contradecir lo que la misma presidenta ha declarado, hechos que la justicia ahora debe investigar sobre lo que ocurrió en específico ese 28 de junio, esa noche del 28 de junio, en el que la presidenta fue sometida a anestesia para poder ser operada, y una anestesia que se mantiene, una sedación que se mantiene incluso después de la cirugía, justamente para poder menguar, digamos, el dolor que se genera producto de estas intervenciones en el rostro. Parte de la historia clínica que, repito, tiene que conocerse, forma el llamado reporte anestesiológico. El anestesista o el anestesiólogo tiene que emitir un informe que ingresa a la historia clínica en el cual señala lo que estás comentando, Melissa. ¿Fue anestesia general o local? Si fue anestesia general, ¿cuánto tiempo duró? Porque además de verificar que la presidenta dejó de ejercer el cargo, hay que demostrar que causó un daño. Por ejemplo, que se hayan tenido que falsificar decretos de urgencia, decretos supremos. Exacto. Porque es dejar de ejercer el cargo y dañar el cargo. Exacto. En este caso, la Fiscalía tendría que, si es que no lo ha hecho ya, digamos, pasar por peritaje, un peritaje especializado, grafotécnico, si es el término, en todo caso, las firmas de la presidenta inmediatamente después de estas cirugías para conocer si efectivamente es su firma y si en todo caso era su firma, tenía realmente la capacidad de firmar decretos como presidenta en el cargo. El artículo 380 del Código Penal, que es el aplicable en este caso, exige que haya daño en el servicio público, daño en el ejercicio de la función. Si ha habido necesidad de falsificar firmas o se ha firmado mecánicamente sin tener plena lucidez, que ese es el otro supuesto que podría darse, son elementos necesarios para que la Fiscalía pueda determinar si se ha configurado el delito o no. Pero regreso al inicio, es muy importante esta decisión del juez Checklin, en el cual él tendrá que levantar el secreto médico y ya con toda la documentación médica completa se va a ir pudiendo responder estas preguntas. Dejó de ser presidenta unas horas, unos días, eso afectó su función de presidenta, eso es lo que, como repito, tiene que analizarse en la investigación de la Fiscalía de la Nación.
Correcto. Hay muchas contradicciones, o en todo caso hay varias contradicciones entre lo que ha declarado aparentemente la presidenta Dina Boluarte ante la fiscal de la Nación y lo que se ha podido recabar, no solamente como información de documentos, sino con los testimonios. ¿Esto de alguna manera considera que termina complicando la situación de la presidenta? Desde un plano político constitucional, la mentira de un presidente, dependiendo de lo que significa, lo que acarrea, puede llevar a la vacancia por incapacidad moral. En el plano penal se considera un criterio de valoración de la prueba ver que la persona mienta, que realice una conducta de investigación indebida, es un elemento de juicio que la Fiscalía tiene que evaluar en su momento. Correcto. El decir, en este caso, que necesitaba de una cirugía por temas de salud y que de acuerdo al reporte médico lo que haya quedado ha quedado evidenciado es que se trató de una cirugía de carácter estético, básicamente, entendiendo que se realiza no en una clínica, digamos, común, un hospital, sino que se realiza dentro de una clínica estética, conocida esta como Mario Cavani. De alguna manera es, ¿cree usted, una muestra justamente de la mentira de la presidenta? El hecho de que si era necesario el acto médico o era un tema simplemente de vanidad estético, eso tiene relevancia para el análisis político principalmente. Pero en el tema penal, lo que tiene que verificarse concretamente es si la presidenta intencionalmente aceptó entrar en un estado de incapacidad que no le permitió ejercer su función de presidenta y por tanto afectó el cargo público más importante del país. Esa es la parte relevante para el tema penal. No si era necesaria o no la intervención quirúrgica, sino qué efectos generó, sobre todo teniendo en cuenta que es una presidenta sin vicepresidentes y que el presidente del Consejo de Ministros no puede suplirla, porque el presidente del Consejo de Ministros, a diferencia de los vicepresidentes, no puede ejercer la presidencia. Entonces, sin vicepresidentes, sin comunicación al Congreso, evidentemente el análisis que tenía que hacer la presidenta antes de someterse a este acto médico era indispensable y delicado. ¿Y qué pasa con el reporte operatorio que figura en la página 617 de este libro, justamente de la clínica, de estos reportes operatorios en que hay claridad en las intervenciones que se le hizo a la presidenta Dina Boluarte y el nivel a la que pudo haber estado sedada, sometida a anestesia? ¿Puede ser utilizado dentro de un proceso penal contra la presidenta? La historia clínica está compuesta por varios documentos. Reporte quirúrgico, que es el que haces mención, reporte anestesiológico, cuando se necesita anestesia, notas de enfermería y la información que fluya de todos estos documentos que integran la historia clínica es la que va a permitir que, previa opinión de peritos, anestesiólogo, médicos, quirúrgico, cirujano y anestesiólogo, le den los elementos de juicio a la Fiscalía para verificar si se dan los elementos del delito que estamos comentando. Correcto. Y desde su punto de vista, entonces, como abogado penalista, las contradicciones en general no necesariamente complican la situación de Dina Boluarte en cuanto a continuar ejerciendo el cargo de presidenta de la República. La mentira en el proceso, en un caso penal, la mentira puede tener alguna relevancia para hablar de medidas cautelares, pero la mentira no configura delito, sino cuántos presos habría. Lo determinante acá es, ¿hubo un abandono intencional del cargo de presidenta? ¿Ese abandono dañó la función presidencial? Esos son los temas relevantes, insisto, para efectos penales. En el análisis político, electoral, obviamente es más amplio el espectro. Y para ello, entonces, lo que va a tener que ser valorado es la situación
postoperatoria de la presidenta y también me imagino yo estos decretos supuestamente firmados por la presidenta, si efectivamente los hizo ella, los firmó ella, y si los firmó, en qué condiciones firmó estos decretos, si pudieron de alguna manera poner en riesgo el cargo o aquello que se firmaba, aquello que se aprobaba a través de estas firmas. Has resumido bien. Hay que concentrarse en la firma, si es auténtica o no, y si es auténtica, si es consciente o no. Esos son los temas centrales a evaluar, porque ahí se estaría analizando el elemento central. ¿El abandono del cargo causó o no causó un daño a la función presidencial? Muy bien, muchas gracias a César Nakazaki, abogado penalista, por estar esta mañana con nosotros.